pausa un ratito al Un rato. sorteo del combo de carne que te puedes llevar hoy en MDT y nos vamos a lo que yo les adelantaba hoy temprano. Sí. Voy a aprender igual un poco con vos, Ajá. pero ¿te suena si yo te digo ghosting? ¿Low bombing? Bueno, estas son palabras Sí. de la actualidad, palabras en redes sociales, Es para verdad. describir, bueno, diferentes actitudes en las relaciones. Y por eso ya Ajá. estamos en contacto con una psicóloga que nos va a introducir en este mundo de las palabras actuales y qué significan. Anabela Cerventi del otro lado, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. Mauri y Juana te saludan. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, ¿no? ¿Cuánto lío hay con las cuestiones vinculares? Ahora parece que necesitamos eufemismos para todo, ¿no? La verdad que sí, estamos, lo comentaba hoy temprano, ¿no? Nosotros entramos a las redes y vemos, no, porque me gosteó, me hizo low bombing. Bueno, estas cosas que no sabemos qué significan. ¿Es algo nuevo o es algo que ya existía? Claro. No, las prácticas ya existían porque son prácticas vinculares típicas, muy desapacibles, la mayoría, ¿no? Muy desapacibles en el sentido de que son prácticas que hacen sentir mal a las personas y esto tiene que ver con cómo estamos concibiendo los vínculos en los últimos años, ¿no? Entonces, son cosas que siempre existieron, que ahora tienen estos nombres que se van registrando en una entidad lexicográfica que se llama Urban Dictionary, ¿no? Entonces van apareciendo estas categorías, ¿no? La verdad es que siempre la gente ha tenido la costumbre de desaparecer sin avisar de un vínculo. Ahora estamos acostumbrados a decirle ghosting, pero no es nada que no haya pasado antes, por ejemplo, ¿no? Una red flag, que es esto de alguna conducta, algún hábito que a vos te llama la atención o te pone en alerta porque puede ser dañino o porque no está bueno. Bueno, ahora le decimos red flag, pero no es que nada que nadie haya visto antes en un vínculo, ¿no? Bien. ¿Esto se da entre ciertas edades, Anabela? Bueno, lo usan más los jóvenes, ¿no? Hasta 35, 40 años, tal vez. Digo, lo que pasa es que se ha popularizado esto a través del uso de las aplicaciones de citas, por ejemplo, ¿no? Que tienen un lenguaje por ahí foráneo, ¿no? Entonces empiezan a popularizarse esos términos también por redes sociales. Bien. ¿Esto puede concientizar más de alguna manera también el tema de ponerle diferentes términos, que los jóvenes lo conozcan de esa manera? ¿Sirve también para concientizar o termina volviéndose una problemática más concurrente? Sí, termina como romantizándolo de alguna manera, ¿no? Porque le da un nombre que es tal vez un poco más simpático, un poco Claro. más tendencioso en redes sociales y termina viéndolo desde el lado del humor, si querés, desde el lado de la astucia, ¿no? Y no está tan bueno, tal vez. O pensá que todo esto que sucede y que está tan legitimado tiene que ver, ya te digo, con el impacto de la tecnología en los vínculos, ¿no? Digo, el uso de las aplicaciones de citas, el empezar a considerar que una relación es más un costo y una pérdida que una inversión y una ganancia, el famoso FOMO, ¿no? Este miedo de perderse algo y creer que siempre la próxima opción puede ser mejor, entonces no termino de comprometerme en conocer a nadie, ¿no? O si vos preguntás hoy en términos generales, y esto lo trabajamos mucho los terapeutas vinculares, las personas se están defendiendo mucho de los vínculos. Hay mucha gente que quiere tener todos los beneficios del amor, el como si fuera una relación absolutamente comprometida, pero no está disponible para darlo, no está disponible para amar, solamente quiere sus beneficios, ¿no? Ana, y en el plano particular dentro de la profesión, imagino que también ustedes van avanzando en esto, ayornándose, conociendo un poquito de la temática. Digo, por ahí puede pasar que llegue un paciente o alguien con el cual trabajen ustedes y tiene un término de estas características y como que Sí. te que descoloca a veces. Bueno, a ver, la mayoría de los terapeutas nos vamos actualizando todo el tiempo, y llevamos como varias actualizaciones de las mismas temáticas a lo largo de los años, justamente porque el mundo se empieza a pensar distinto a partir de estos términos, ¿no? Desde que se popularizaron términos como por ejemplo el ghosting, la persona ya sale a conocer a alguien defendiéndose de esta posibilidad, ¿no? Y de hecho un fenómeno muy particular de los últimos años es que las personas vienen a terapia vincular, pero vienen solas. No vienen como la antigua terapia de Sí. pareja, ¿viste? Que venían a arreglar un conflicto que tampoco estaba bien, porque en realidad la terapia de pareja, que ahora se llama terapia vincular, no es para apagar un incendio, es también para generar la propia cultura de la relación, para conocernos, para establecer códigos de comunicación sanas, ¿no? Pero bueno, en los últimos años vienen muchas personas de manera individual para pensar qué le pasa con la idea de un vínculo, cuál es la manera más sana de hacerlo para aprender de errores del pasado, para no repetir cosas que fueron desapacibles en relaciones anteriores, lo cual le pone mucha conciencia, por supuesto, ¿no? Pero también justamente sube las alertas y los filtros, Mm. ¿no?
hablamos mucho de estos cambios, hablamos también de los cambios de término, pero ahora en lo que son las parejas, ¿cuáles son los principales cambios que notás en las parejas de antes, en las parejas de ahora? Bien hablabas, bueno, de que van individualmente, quizás que tienen este miedo al compromiso. ¿Esto se da también por algún motivo, es decir, las edades o han cambiado los estilos de vida, la cultura? Mira, el hecho de que podamos hablar libremente, ¿no? Y que tengamos un nombre, una denominación para distintos estilos vinculares, ¿sí? O este tipo de terminología, hace que la sociedad vaya legitimando ciertas formas, ¿no? Por ejemplo, antes hablar de una no monogamia consensuada era una locura, ¿no? Parecía que estabas haciendo algo absolutamente inmoral, inesperado y demás. Y no es que no existían, existían las no monogamias consensuadas. ¿No? El poliamor existía. De hecho, hay una película maravillosa que retrata la historia del creador de la Mujer Maravilla, que tenía una relación poliamorosa, el profesor Merton y las Mujeres Maravillas. Se llama la película, es fantástica, y de hecho él fue un gran psicólogo, que el hecho de conocerse esta relación le costó en ese momento su práctica profesional, ¿no? Entonces, digo, no que son prácticas que no han existido antes, existían. Lo que pasa es que no estaban legitimadas socialmente. El hecho de tener estas denominaciones las legitima, las pone en la opinión pública, las pone en la discusión y también en el interrogante personal de si esta es una forma de vincularme válida para mí o no. Bien, entonces, que se hable más de esto siempre, por supuesto, es beneficioso porque lleva a que las personas registren sus propias necesidades, ¿sí? El tema es ponerle conciencia a ese registro, ¿no? Ana, ¿qué herramientas por ahí se pueden implementar para, o implementan ustedes, mejor dicho, ¿no? Ujú. En el hecho de mejorar la comunicación. Muchas veces se habla de que hoy estamos rodeados de elementos que permiten acercarnos mediante el sistema tecnológico para tener una mejor comunicación, pero a veces eso mismo nos separa de lo que tiene que ver con una comunicación personalizada. Sí, totalmente. Mira, en principio la presencia, ¿no? Pero la presencia no es la presencia física de muchas horas, ¿no? Y solamente ocupar el espacio y el tiempo juntos. La presencia es realmente escuchar las palabras, ¿sí? Realmente captar el sentido de la presencia del otro. Por ejemplo, un cambio que es abismal a lo largo de las semanas y que es una bobada realmente de implementar es empezar a pensar en todas las cosas que yo doy por sentado en el día a día, ¿sí? A mis consultantes yo les digo esta frase que es muy boba, que es todo lo que das por sentado algún día se levanta de la silla, ¿no? Entonces, todas estas cosas que en lo cotidiano nosotros asumimos que van a ser siempre así, tratar de despejar eso. Entonces, un cambio muy simple para esto es, si vivís con tu pareja, si tenés una relación, aunque no vivan juntos, en lugar de solamente preguntar cómo estás todos los días, pregunta cómo estás y qué necesitas. ¿No? Eso te permite conocer mucho más al otro y te permite a vos detenerte y registrar tu necesidad. Entonces te doy un ejemplo, ¿no? Suponete, yo te digo, mira, la realidad es que estoy bien, hoy estoy muy sobrepasada de trabajo, la verdad es que hoy me toca trabajar con un montón de casos complejos, voy a escuchar mucho dolor a lo largo del día, así que a la noche voy a estar un poco introspectiva seguramente. Necesito que si tenemos que tomar decisiones difíciles, porfa, las tomemos mañana porque no voy a estar disponible, ¿no? Y si vos me decís, mira, la verdad que yo hoy en el trabajo estoy lleno de reuniones, hay un montón de cosas que resolver, estamos muy presionados, la verdad que necesito llegar, estar en silencio, mirar una película tranquila. Entonces yo ya sé que llegás de tu trabajo y no es apatía conmigo, que no me estás ignorando a mí, que no es que estás hastiado por compartir el día conmigo, sino que tuviste un día difícil y puedo decidir acompañarlo, puedo decidir tener gestos para amortiguar ese malestar, ¿ven? Y eso muchas veces no se hace en el día a día. Otro de los términos, Ana, que escuchamos mucho es la responsabilidad afectiva. Contanos qué es también, si hace falta hoy en día o sí, porque mucho se habla, ¿no? Pero a veces, como bien decías, poco se piensa, ¿no? En el significado. Ese término me encanta, mira, y metes ahí en una cuestión polémica porque, a ver, la responsabilidad afectiva, sobre todo hace unos años atrás, estaba súper de moda como terminología, con el auge de las aplicaciones de cita, justamente respecto a si se responde un mensaje o no se responde, ¿no? La responsabilidad afectiva es real, digo, en principio, responsabilidad es dar respuesta a algo a lo que yo me comprometo, ¿no? Y sobre todo cuando hay un compromiso afectivo, dar respuesta a ese compromiso que asumo, ¿bien? Entonces, el término es real y tiene un lindo peso para las relaciones, pero muchas veces las personas lo comprenden mal y creen que la responsabilidad afectiva es que el otro quede de rehén del deseo del tipo de relación que yo quiero, ¿no? De la estructura de relación que yo quiero. Entonces, responsabilidad afectiva no es que el otro actúe absolutamente como yo espero que actúe y que me responda a los mensajes al instante y que esté siempre disponible para mí y que sea un proveedor de ideas, de planes, de experiencias y demás. No, responsabilidad afectiva no es que el otro cumpla a rajatabla mis expectativas. Responsabilidad afectiva es que nos comprometemos a dar respuesta por este pacto relacional
que explícitamente convenimos, ¿sí? Y para eso hay que explicitar las expectativas de una relación. No puedo esperar que el otro adivine. Bien. Ana, para ir agradeciéndote el tiempo, la predisposición, en realidad es un tema que podríamos hablar bastante, Muchísimo. surgen muchas preguntas, sí, pero también nos enfocamos mucho en los jóvenes, conocemos todos estos términos ahora, en los más grandes, ¿no? Que ven las situaciones de los jóvenes, me refiero también a familias, ¿no? Incluso que están en conocimiento de las relaciones de sus hijos, de sus familiares, y no entienden bien cómo funciona, no entienden de esta terminología. ¿Qué les podrías decir a ellos para intentar acompañar sin demostrar bueno, poco conocimiento o un conocimiento que quiera aprender justamente? Claro, bueno, que la pregunta siempre es sana, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir love bombing? ¿Qué quiere decir ghosting? La pregunta siempre es sana y abre la posibilidad de conocer al otro, ¿no? Ni todo tiempo pasado fue mejor, ni todo tiempo nuevo es apocalíptico, ¿no? Entonces tendamos puentes para acercarnos al otro. Esa siempre va a ser la mejor idea. Muy bien. Hablando de Sí. la familia, ¿no? ¿Influyen en estas relaciones? ¿Influye también en cuestiones que se llevan a una hora de terapia? Sí, influye un montón, por supuesto, porque a ver, cómo cada uno de nosotros aprendimos a amar y aprendimos las cosas del amor, traza el mapa de nuestras relaciones de la vida, ¿no? Entonces, sobre todo las primeras relaciones que tenemos nosotros de compromiso, solemos implementar y extrapolar lo que aprendimos de esas parejas a las que mirábamos para arriba cuando éramos chicos, ¿no? Que pueden ser tus tíos, tus padres, unos vecinos, no importa quiénes, ¿no? Pero de algún lado nosotros aprendimos los discursos del amor, aprendimos las prácticas, aprendimos las costumbres, ¿no? Digo, fíjate, por ejemplo, el paradigma, ¿no? Del que siempre se habló socialmente de la típica novela amorosa romántica de la tarde, ¿no? Donde incluso se legitimaban prácticas de violencia, ¿no? Porque había mujeres que pegaban cachetazos, cuando se veían sobrepasadas por alguna situación, ¿no? Digamos, ¿cómo aprendimos nosotros cosas del amor, lo que es el amor? ¿Y es realmente así como yo lo quiero vivir o lo quiero habitar o me hace algún ruido, me genera alguna incomodidad, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que registrar. ¿Cómo trazamos nosotros ese mapa del amor? Anabela, muy clara, excelente y muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, que estén muy muy bien, chicos. Hasta luego. Hasta Perfecto, la luego. psicóloga allí brindando las palabras un poco para introducirnos en el mundo moderno. Estos